Como siempre nos encontramos en forma regular con el doctor Santiago Sanfilippo para hablar de su especialidad, la neurología, y entender un poco más de lo que pasa en nuestras cabezas, si se puede. ¿Cómo le va, doctor? ¿Cómo va? ¿Qué tal, Cristian? ¿Cómo estás? Mire, nos enteramos el otro día de la muerte de un joven actor de Hollywood, una verdadera promesa que se llamaba Cameron Boyce, que según dicen las crónicas periodísticas murió mientras dormía por un ataque de epilepsia. Sí, ¿Alguien se puede morir por epilepsia? sí. Yo he tenido la suerte en mi carrera de 40 años de neurólogo que ningún paciente mío se ha muerto por una crisis de epilepsia, nunca, pero una cuestión de suerte. Ni ningún, por ejemplo, ninguna de las mujeres que he tratado, que ha quedado embarazada, ha tenido algún bebé con malformación ni nada por el estilo. Pero es cierto que existe el riesgo de epilepsia, de morir de la epilepsia. Por ejemplo, desde lo más básico, supongamos que uno tiene una crisis epiléptica estando por su trabajo en una escalera Claro. pintando y tiene la crisis. Se cae y tiene un severo traumatismo. O está manejando, como ha ocurrido, y ha tenido una crisis epiléptica y entonces a través de un accidente pierde la vida o tiene consecuencias graves. Esa es una de las formas en que puede morir de epilepsia. La otra forma es cuando el paciente tiene una crisis generalizada, tónico-clónica, aquellas donde se sacuden, donde tienen dificultad respiratoria y donde juntan saliva y además pueden vomitar. Si ese paciente, en lugar de estar de costado y poder lanzar las secreciones hacia afuera, traga esas secreciones, se aspira y puede morir por aspiración, por ejemplo. Ahogado, claro. Exactamente, ese es otro de los casos que puede pasar, ¿no es cierto? Doctor, pero antes me da la impresión de que antes había menos prevención de la epilepsia. Hoy se trata, se medica mucho más, ¿no? Sí, sí, hoy se trata, se medica, incluso también se opera, digamos, Ajá. ¿no es cierto? Anteriormente, digamos, teníamos una cantidad de medicamentos que eran acotados y que algunos por ahí no resultaba bien el tratamiento, entonces la epilepsia era controlada. Pero tenemos muchos casos de epilepsia refractaria, es decir, epilepsia que no responde a la medicación. Mm. En los últimos años han surgido algunas drogas que son mucho más efectivas y a través de esas drogas son más controlables la crisis de epilepsia y han disminuido los casos. ¿Y la epilepsia es orgánica, es física? No, O... la epilepsia se produce porque un grupo de neuronas del cerebro descargan al unísono una actividad eléctrica intensa. De acuerdo a donde esté ubicada esa cantidad de neuronas en el cerebro puede ser y puede determinar determinados síntomas o descargar y no dar ningún Y síntoma. de forma imprevista. Y en forma imprevista porque justamente lo que caracteriza la epilepsia es el paroxismo, es lo rápido y lo Y la frecuente. medicación tiende a evitar eso. La medicación lo que hace es justamente controlar que no se produzca esa excitación cerebral, ¿no es cierto? Ahora, de paso, que cuenta está de moda, porque está de moda en muchas cosas, el cannabis. Ujú. Entonces, muchísima gente piensa que el cannabis está siendo útil para el tratamiento de la epilepsia, para el tratamiento del Parkinson, para el tratamiento de los dolores. Hasta ahora, lo comprobable, nosotros fuimos a una reunión muy importante con toda la gente del FLENI en conjunto, se está comprobando que el cannabis exclusivamente sirve para dos tipos de epilepsia que se producen, refractarias que se producen en los niños, que no tienen acción en otro tipo de epilepsia y que no tienen acción en el Parkinson y en otras enfermedades importantes. Y lo que es más grave aún, que se está utilizando el cannabis sin ningún control, Claro. porque acá no tenemos nadie que lo produzca y que sea controlado farmacéuticamente. Por la falta de reglamentación a la legislación. Quedó inconclusa la Exactamente. legislación, Quedó ¿no? inconclusa y por lo tanto no tenemos un lugar donde se fabrique y se controle. La mayoría lo traen de Uruguay o lo traen de Chile y en realidad no sabemos qué es lo que tiene. Y volviendo al anterior, si se puede producir la muerte de epilepsia, sí, entonces se puede producir a través, por ejemplo, de esos mecanismos, a través de un traumatismo de cráneo o si la crisis es muy intensa. En las epilepsias generalizadas hay una parte que se llama tónica, donde los músculos se contraen. Eso puede producir un estridor laríngeo, puede producir una contracción laríngea con dificultad para respirar y un paro cardiorrespiratorio también dentro. Pero quiero tranquilizar a la gente, no es tan frecuente Claro. que eso pase, digamos. Son los menos los que esos casos. Sí, son muy aislados. Lo último del punto, doctor. ¿La epilepsia es hereditaria? La epilepsia no es hereditaria, pero la epilepsia puede tener a veces cierta predisposición familiar. No lo vemos con frecuencia, pero sí vemos que en algunas familias se provocan mayor cantidad de casos entre los hijos, sobrinos, tíos y eso. Pero
desde el punto de vista no es hereditaria. Un tema interesantísimo, la epilepsia, la abordamos hoy con el doctor Santiago Sanfilippo. Como siempre, un gusto, doctor. El gusto es mío. Nos vemos en la próxima.